Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. También a las personas que nos acompañan virtualmente. Jesús, no sé si nos oyes. Sí, perfectamente. ¿Me oís? Buenas noches a Jesús. Nos acompaña desde Buenas noches. España. No sé si me puedan ayudar con la presentación. Bien. Si bien uno de los objetivos fundamentales es ciberseguridad, sistemas de seguridad, etcétera, uno de los objetivos principales, siendo mi objetivo primario no debería ser tanto esa parte, sino conocer qué voy a asegurar, ¿no? Para lo cual, ese es el título de la ponencia, ¿no? ¿Cómo puedo conocer ese 110% y cuál va a ser esa clave para tu ciberseguridad? Bien. Un segundito. Perfecto. Entonces, antes de comenzar, mi nombre es Iván Jiménez, yo soy el director de operaciones de Proactivanet para Proactivanet. En este momento, digamos que la empresa Proactivanet se dedica a toda la fabricación de software. ¿En qué sentido? Gestión de tecnología, gestión de activos tecnológicos, conocer el uso del software, conocer qué equipos tenemos en nuestra infraestructura, también toda la rama de la gestión de incidentes, la gestión de tickets, ¿sí? Y, como lo comentaba mi compañero Jesús, no sé, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches desde España. Obviamente el horario es distinto a todos vosotros. También agradecerlo primero a la organización y felicitarle por estas magníficas jornadas. Me presento, soy Jesús Castellanos, soy gerente de ciberseguridad para el desarrollo de productos y servicios en ICA Sistemas y Seguridad. Por introducir un poco la organización, somos una empresa de ciberseguridad que forma parte del ecosistema de la Red Nacional de Seguridad en España, a través de nuestra membresía de CSIR.es. Se ha hablado de CSIR en estas ponencias con alguna charla bastante interesante e instructiva. Somos prestadores de servicios de ciberseguridad desde nuestro centro de operaciones, que tenemos certificado en las principales normativas internacionales y nacionales de referencia. Aquí también se habla y se va a hablar mucho de esquema nacional de seguridad en el marco de regulación en España. Y lo que yo creo que es un carácter un poco más diferenciador de nosotros como empresa, aparte de, por supuesto, unos prestadores de servicios, es que somos fabricantes de productos de seguridad. El año pasado ya hicimos una ponencia con todos ustedes. Por poner un ejemplo, nuestro Next Generation SIEM, que ponemos a disposición de las administraciones públicas en España con el nombre de Mónica. Creo que Mónica está siendo muy protagonista en esta primera jornada. Lo ponemos a disposición, como decía, de las administraciones públicas como herramienta del Centro Criptológico Nacional, ¿no? Y decía que el año pasado estuvimos presentando un caso práctico, ¿no?, de cómo se contiene un ciberataque relacionado con el ransomware y cómo remediarlo en tiempo récord. Yo creo que este año, con nuestro socio Proactivanet y con Iván ahí presencialmente en las jornadas, nos queremos presentar también algo práctico, ¿no?, y ver cómo realizar una gestión eficiente de activos y vulnerabilidades. Así es. Vamos a intentar contextualizar un poco antes de presentar las diferentes herramientas, porque queremos que veáis un poco esto en funcionamiento, ¿no? Por dar un poco de contexto al escenario actual, somos todos un poco conocedores de que en los últimos años las amenazas a nivel global se han multiplicado. Si me pasáis a la presentación, por favor, a la PowerPoint, y puedo explicar a la audiencia el contexto primero. Creo que leyendo simplemente en los medios de comunicación o la información pública, comprobamos que en estos últimos tiempos, que no solo es en Europa, ¿no?, sino esto es un problema a nivel global, con ciberdelincuentes, con grupos de ataque de ciberdelincuentes que están actuando no solamente a nivel, pues yo hablo a lo mejor desde España o del conocimiento de Europa, sino también desde el conocimiento global, ¿no? Hay entidades gubernamentales como empresas privadas que se están convirtiendo en un foco de múltiples ataques en estos últimos tiempos. Especialmente en las últimas fechas, obviamente, todos tenemos en la mente el conflicto con Rusia, pero también son países con muchísima actividad
países del este de Europa, además de Rusia, China e Irán, ¿no? Fundamentalmente. Unimos todo esto, ¿no?, a que los atacantes emplean cada vez métodos más sofisticados, diseñan nuevos ataques difíciles de detectar, también unido a que los sistemas y las plataformas de ciberseguridad cada vez procesan cantidades ingentes de información. Todo esto, bueno, con el creciente número de amenazas y añadido además a un número limitado que es habitual, ¿no?, en las organizaciones y en las administraciones, un número limitado de recursos humanos dedicados a seguridad, aunque cada vez estamos viendo mucho más implicación, ¿no?, en este sentido, pues provocan que en la mayoría de las ocasiones el estar al corriente de qué información o qué amenaza tenemos dentro de nuestra organización se tarde más de 3 meses en detectarla, ¿no? Por poner un ejemplo, también en Sudamérica y particularmente en Colombia, ¿no?, como es el caso que nos ocupa, hay grupos de ciberdelincuentes que están afincados o cuya actividad están muy presentes en Sudamérica, ¿no? Hay un grupo denominado Blind Eagle, que es el APTC-36, oficialmente así se le conoce. Es especialmente activo en campañas de phishing relacionadas con ataques a organismos del gobierno, a empresas del sector financiero, y solamente es un poco el ejemplo, ¿no?, de que existen en la actualidad más de 100 grupos, ¿no?, de ciberdelincuentes que están convirtiendo en ataques masivos en un negocio muy lucrativo, y además no siempre desde el punto de vista económico, sino también lo que consiguen es un gran impacto en la reputación de las víctimas. Bueno, y todo esto a cambio de muy poquita inversión, ¿eh? Hoy en el mercado negro se venden piezas de software que por muy poquito dinero son capaces de provocar un gran daño y un gran impacto en las organizaciones cuando estas son explotadas. ¿Por qué se explotan esto, no? Pues estas amenazas, ¿no? Fundamentalmente es porque se aprovechan de vulnerabilidades, y por eso estamos aquí, ¿no?, intentando contarles a todos ustedes cómo podemos hacer para gestionar adecuadamente todas estas vulnerabilidades, ¿no? Es por eso que la automatización y la alerta temprana cada vez juegan un papel más esencial en la gestión de la ciberseguridad, en la automatización que nos permita detectar y responder de la forma más efectiva a las amenazas conocidas, ¿no? Le voy a dejar un paso a Iván. Iván él nos va a contar un poco ahora el escenario de lo que Proactivanet viene a incorporar a esta integración que hemos hecho entre ambas empresas, y cómo de importante es mantener el conocimiento detallado de todos nuestros activos en la organización. Gracias, Iván, adelante. Gracias, Jesús. Sí, como lo comentaba inicialmente, lo primero que yo debería hacer, o mi primer objetivo para saber qué debo asegurar, es conocer qué tengo, ¿sí? Por eso es que del lado de Proactivanet puedo conocer cuáles son todos estos elementos que hay en mi infraestructura, ¿sí? Muchas veces creemos saber que tenemos el 100% del conocimiento de todos los dispositivos que hay, y realmente no es así, ¿sí? Por eso hablamos de un 110%. Ese 10% son aquellos dispositivos, llámense PCs, llámense servidores, llámense cualquier tipo de elemento que esté en mi infraestructura, que puede ser la ventana, inclusive la puerta, para que cualquier ataque pueda ingresar a nuestra organización. Entonces, es fundamental conocer ese 110% de mi parque informático. ¿Qué cubre Proactivanet? Proactivanet cubre, digamos, todo lo que son elementos, sistemas operativos, software que hay en la organización, para tener ese, digamos, esquema general, ese contexto global de lo que son los activos que tengo. Y una vez ya tengamos esa información, me va a permitir conocer qué elementos están de pronto desactualizados, qué elementos de pronto hace falta implementar algún tipo de parche de seguridad liberado por algún fabricante. Entonces, la herramienta me va a permitir eso, poder hacer este tipo de despliegues de parches, poder hacer este tipo de despliegues de actualizaciones, y lo mejor, de una manera que el usuario no lo percate, ¿no? De una manera que el usuario sea invisible para él, para que no estropee en ningún momento su actividad diaria. Aparte de eso, poder controlar ese licenciamiento, ¿no?, el uso del software. ¿Con qué objetivo? Básicamente plantear dos escenarios. Cuando estoy excedido en licencias, ¿cierto? Cuando tengo demasiadas licencias y que puedo que esté gastando dinero sin necesidad,
¿sí? Estoy usando o no estoy dejando de usar cierto licenciamiento porque tengo demasiado, o al contrario, me hacen falta una serie de licencias que a nivel de las auditorías de los fabricantes pues me puede impactar, ¿no? Ese es digamos, el contexto general en el cual Proactivanet da ese insumo, ¿sí? Da ese conocimiento de toda la infraestructura que tengo en mi empresa, en mi organización, para ahí sí poder comenzar con un plan de implementar un sistema de seguridad, de saber qué tipo de aplicaciones, qué tipo de herramientas debo implementar, dónde es que encuentro de pronto esos huecos de seguridad para comenzar a efectuar y ejecutar estos planes. Jesús. Muy bien, gracias Iván. Iván nos cuenta un poco de la filosofía de una herramienta ITAM que se dedica al inventariado con toda la potencia que Proactivanet puede poner en este contexto, ¿no? ¿Qué viene a aportar Aquiles? Aquiles es la herramienta que se integra desde el fabricante de productos de seguridad de ICA, Sistemas y Seguridad. Viene a romper la barrera entre el mundo ITAM y la ciberseguridad, ¿no? Habitualmente los fabricantes de software, que es excelente inventariado que hace este módulo de Proactivanet, lo que hacen es identificar tanto el software como los sistemas operativos o los diferentes dispositivos sin un criterio muy estandarizado en el campo de ciberseguridad. Bueno, este concepto desde el punto de vista de seguridad lleva resuelto hace ya varios años, ¿no? Si tomamos como referencia, MITRE es una organización muy importante, ¿no? Que tenemos como referencia toda la industria de seguridad y que es desarrolladora de marcos muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista de detección de vulnerabilidades y de inteligencia de detección de ataques, ¿no? También. Esta organización se dedica a establecer estos marcos y aquí se establecen unos criterios fundamentales a la hora de estructurar de forma homogénea los aspectos claves a la hora de considerar la unión entre lo que el mundo tradicional de infraestructuras y el mundo de ciberseguridad se debe complementar, ¿no? Entre esa base de conocimiento que aporta Proactivanet, todo el inventario de dispositivos que ha comentado Iván, sistemas operativos, productos, en unión con Aquiles, se puede tener una visión muy avanzada del estado de la seguridad de los activos, ¿no? Porque con Aquiles, ¿qué es lo que hacemos? Aparte de todas las capacidades que tiene Proactivanet, realizamos un descubrimiento de activos con esa integración a través de API, de una manera automatizada. Hemos implementado en Aquiles un motor de inteligencia para la detección de activos y su correspondencia con esta nomenclatura estandarizada de ciberseguridad, el concepto CPE, que MITRE aporta en el mundo de la gestión de activos, con una base muy amplia de bases de datos de vulnerabilidades y de productos, todo ello, además, aportando una vigilancia continua de publicación de nuevas vulnerabilidades, con capacidad de emitir alertas en tiempo real. En el ejemplo que os vamos a mostrar, vamos a ver alertas en tiempo real emitidas por correo electrónico, pero nuestras alertas pueden ser inyectadas en un SIEM para que estas, en modo de evento, puedan ser correladas con otro tipo de eventos, ¿no? Y de situaciones que un SIEM es capaz de detectar. También incorporamos cuadros de mando con toda la información almacenada, con una facilidad y usabilidad al usuario, y generamos y distribuimos a la audiencia que el usuario desee, ¿no? Informes de estado y estadísticos muy detallados con toda la información que se desee distribuir, ¿no? Yo, si dijera que tuviéramos que hacer un resumen de los beneficios de esta integración, lo podríamos resumir en 4 apartados fundamentales. Una visión de tiempo real muy importante desde el punto de vista de seguridad. Cada vez estamos viendo que la superficie de exposición y el tiempo que esa superficie de exposición a los delincuentes están expuestas a las organizaciones son cada vez más importantes. La capacidad de poder hacer auditorías de vulnerabilidades de toda la infraestructura sin limitar el alcance, sin limitar el momento en el que hacerlo. Todos sabemos que tenemos que buscar ventanas en las cuales hagamos o provoquemos el menor impacto posible en los servicios. Esto, con la integración de Proactivanet y Aquiles, está totalmente resuelto. Toda la información ya está centralizada en ambos productos. Y además, un cuarto ventaja o beneficio puede ser que realmente podamos focalizar el esfuerzo donde realmente se acumula el riesgo, ¿no? Eso es un poco el resumen de esta integración. Si quieres, Iván, te dejo que compartas
momento, un rato el que tú quieras para presentar el producto de Proactivanet y luego pasamos, si te parece, a quién es. Ok. Bien. Bien, este es, como les comentaba, producto Proactivanet. Básicamente el enfoque en esta rama es toda la parte de gestión de activos tecnológicos. La herramienta realiza el descubrimiento, realiza el inventario del hardware y software que tienen los diferentes dispositivos que hay en la red. Como ven ahí, hay una clasificación previa que la herramienta automáticamente realiza hacia todo lo que son PCs, servidores, dispositivos móviles, otro tipo de dispositivos, ahí caben todos los dispositivos de red, cualquier otro tipo de dispositivo que se encuentre dentro de la infraestructura. ¿Con qué objetivo? Toda esta información que recopila la herramienta me plantea unos cuadros de mando donde puedo detectar temas de seguridad, que sistemas operativos de pronto ya no están soportados por los fabricantes, que pueden ser un medio para generar algún tipo de vulnerabilidad dentro de la organización, equipos con firewall, sin firewall, con antivirus, sin antivirus, digamos que esa relación completa de la información. Adicional, pues obviamente toda la información general del dispositivo, ¿cierto? No solo a nivel de PC de servidores, que es lo común que puedo llegar a encontrar, sino también a nivel de infraestructura virtualizada. Entonces, poder conocer o tener un mapa de las diferentes distribuciones, de los diferentes hosts, clusters, máquinas virtuales que haya creado. ¿Cuántos de nosotros de pronto en la organización no hemos creado una máquina virtual para una prueba y esta máquina ha quedado en el olvido? ¿Sí? Entonces, poder no solo reutilizar esos recursos, sino evitar de pronto que ese sea una puerta de entrada y vulnerable hacia nuestra organización. También todo el control de la infraestructura cloud. Escuchábamos en las anteriores ponencias del tema de cloud, de cómo están los proveedores, de lo importante que es conocer qué es lo que tengo con estos proveedores de cloud, qué es lo que contraté, qué es lo que me están ofreciendo, poder tener ese control y toda esa información de la infraestructura. También no solo a nivel de los dispositivos PC, servidores, etcétera, que están dentro de la organización, sino también aquellos dispositivos que también manejan información sensible para nosotros, pero que se encuentran afuera, dispositivos móviles, tablets, celulares, ¿sí? Poder obtener una geolocalización de los mismos, dónde se encuentran ubicados, obtener también algo importante y es las aplicaciones que están instaladas en dicho dispositivo, qué tipo de redes o a qué listado de redes se ha conectado este equipo, han sido seguras, no han sido seguras, en algún momento se ha violado alguna política interna de seguridad, ¿sí? El consumo de usos de datos, en qué lo han usado, sobre qué aplicaciones lo están utilizando de una manera correcta. Entonces, digamos que es el panorama a nivel de los dispositivos. Ahí vemos otro tipo de dispositivos, routers, switches, algo que complemente y realmente me dé una visión holística de lo que es la infraestructura de mi organización. Adicional, el complemento de todo lo que es la parte de software, el de poder detectar todos los sistemas operativos, sus diferentes versiones, el poder conocer también el software que está instalado, dónde está instalado, tener un control de licenciamiento, saber si estoy excedido o no en cuanto al licenciamiento de cierto software, conocer toda la parte de los Windows Updates, en qué equipos se va a aplicar, qué equipos de pronto están pendientes o pueden estar afectados por algún update o por algún parche de seguridad liberado por los diferentes fabricantes. Y algo también importante, llegar, por ejemplo, a conocer dentro de las bases de datos, porque siempre estamos asegurando PC, servidores, etcétera, pero nunca vamos un poco más allá de esta fuente o contenedor de información que son las bases de datos, ¿no? Conocer no solamente cómo están distribuidas, cómo están configuradas, sino algo importante, qué personas tienen acceso a ellas, ¿sí? Qué nivel de seguridad tienen, pueden leer, pueden escribir,
pueden hacer alguna manipulación de la información, entonces poder llegar a esa información. Todo esto, digamos que Proactivanet recopila esta información, la tiene para su gestión y en ese momento es cuando ya entra Jesús con Aquiles para poder procesar esta información y desarrollar toda la parte de gestión de vulnerabilidad. Entonces, si le podemos dar el paso a Jesús. Sí. Gracias, genial. Muchas gracias, Iván. Estupendo. Bueno, es lo que os comentábamos hace un rato, ¿no? Cuando uno entra en Aquiles, lo primero que puede ver es una serie de indicadores clave que le puede hacer a modo de resumen una vista global del estado de seguridad de su plataforma. Esto obviamente es un ejemplo con una empresa ficticia con un número limitado o acotado de activos donde pueden haber muchas, pocas o demasiadas vulnerabilidades o alertas, ¿no?, en un momento determinado. Simplemente tomémoslo como un ejemplo, ¿no? A simple vista lo que podemos ver sobre la plataforma es un inventario de vulnerabilidades con diferentes criticidades, diferentes KPIs relacionados con activos, con alertas o con vulnerabilidades detectadas, con productos inventariados y todos aquellos que son analizables desde el punto de vista de seguridad, ciertos datos de actividad o incluso un top 10 de todas las vulnerabilidades más presentes. Esto es importante desde el punto de vista de tener un resumen ejecutivo, pero realmente donde está, digamos, el jugo, ¿no?, la información rica de toda esta información se basa, como os comentaba anteriormente, en explotar la información de una manera muy sencilla para un analista de seguridad o un responsable o un administrador de sistemas que le permita, ¿no?, luego gestionar esas vulnerabilidades de todos esos activos. Bueno, Iván ha aplicado excepcionalmente cómo Proactivanet hace un inventariado de todo tipo de activos. Todos esos activos están recopilados y sincronizados en Aquiles. Y además os comentaba al principio que disponemos de diferentes bases de datos, ¿no? A día de hoy manejamos un inventario de bases de datos desde el año 2005. Más de 180.000 vulnerabilidades estamos contrastando de manera completa, ¿no?, y en tiempo real con cada vez que se incorpore un activo a nuestra base de datos. O base de datos de productos, que os decía, ahora mismo estamos contrastando por encima de 800.000 productos en nuestra base de datos, y aquí hago hincapié en este módulo porque somos capaces de detectar mediante inteligencia esa alimentación de productos que no están todavía reportados por los fabricantes, sino que es, bueno, por los diferentes proveedores de seguridad que aportan a través de vulnerabilidades información detallada. ¿Okay? Si pasamos a la parte donde reside realmente la información, pues podemos ver, ¿no?, que hay una serie de activos. Aquí están todos los activos que están inventariados desde Proactivanet. La sincronización es muy simple. Tenemos asistentes que nos permiten importar o todo el inventario o simplemente una serie de dispositivos, aplicaciones o sistemas operativos. Esto es, bueno, fundamental desde el punto de vista de cómo cada uno quiere percibir o gestionar la seguridad de su organización, ¿vale? Y aquí en este inventario podemos acceder. Ahora veremos por otros sitios que se puede acceder directamente a la información de activos. A medida que estamos incorporando dentro de la plataforma todo el inventario de Proactivanet, también estamos haciendo ya ese análisis de vulnerabilidades en tiempo real según se van insertando en nuestra base de conocimiento, ¿vale? Os quería mostrar digamos, lo que es el cuadro de mando con el que se puede navegar y explotar la información de una manera muy intuitiva para el usuario, ¿vale? Aquí en este cuadro de mando se puede acceder a toda la información en función del periodo que vayamos filtrando en la parte superior. Podemos hacer a clic de ratón acceder a toda la información desde el punto de vista de, bueno, pues plataformas, hosts que están albergando, bueno, vulnerabilidades, ¿no?, entre sus sistemas operativos o los diferentes productos que están inventariados. Por poner un ejemplo, si hiciéramos clic con un filtro en las vulnerabilidades de nivel alto, podríamos, bueno, rápidamente identificar qué hosts, qué máquinas tienen vulnerabilidades, qué sistemas operativos lo tienen, qué productos. Podríamos filtrar por una máquina, por un activo. Podríamos ver que esta máquina tiene un sistema operativo concreto instalado que tiene vulnerabilidades de nivel, bueno, según nuestro filtro de nivel alto, ¿vale? O ver vulnerabilidades de software instalado en esta plataforma, ¿no? Hacer un poquito más de
profundidad en el detalle, podemos abrir la ficha del activo, la ficha del software, en el cual ya incorporamos no solamente la información que Proactivanet nos sirve, ¿no?, de manera sincronizada, sino también ya esa inteligencia que nos permite detectar el producto realmente que está instalado desde la percepción de ciberseguridad. Podemos ver el enlace sobre qué plataforma o qué host está residiendo este software. Tenemos una pestaña donde podemos acceder directamente a la información que Proactivanet nos puede suministrar, incluso con enlace directo a su plataforma para poder visualizar, bueno, sobre esta plataforma que nos ha enseñado antes Iván, ¿vale? O poder hacer un inventario de todas las alertas que tiene este software en un momento determinado. Vamos a hacer algún ejemplo, ¿no? Vamos a buscar una vulnerabilidad un poquito más reciente. Si yo me voy al detalle de una vulnerabilidad, y aquí es lo que les decía antes, aquí podemos profundizar en el detalle de cada uno de los datos que tenemos en la herramienta. Aquí, bueno, de golpe rápido podemos ver que esta vulnerabilidad tiene, pues, un impacto concreto, una criticidad con respecto a metodología CVSS que nos permite calcular con diferentes criterios la criticidad de una vulnerabilidad. Podemos identificar qué activos dentro de nuestra, bueno, plataforma, infraestructura tienen, ¿vale?, a nombre de máquinas, y qué software tiene instalado que es vulnerable a esta vulnerabilidad que estamos analizando. ¿Cuáles son las configuraciones que están afectadas por esta vulnerabilidad? Algo muy importante que también aportamos dentro de la plataforma, debilidades y patrones de ataque. Tenemos la información mapeada y contrastada para poder identificar e informar al usuario de cuál es la debilidad que se aprovecha y las potenciales acciones para mitigar esta debilidad, y con la información de los patrones de ataque que estos grupos que os comentaba antes, bueno, realizan para, a través de sus diferentes tácticas, técnicas y procedimientos, a aprovecharse de esta vulnerabilidad. Y, por supuesto, referencias, alertas a soluciones, links y herramientas a soluciones y alertas de fuentes externas, ¿no? Todo esto está muy bien explotarlo dentro de la herramienta, ¿no?, porque el analista tiene aquí información muy útil, pero también tiene la capacidad de compartirlo. Podemos generar un informe de una manera totalmente muy sencilla, generando una plantilla que podemos luego reutilizar. Veis que la plantilla se genera de manera automática y podemos lanzar un informe que podemos generar en diferentes formatos para luego distribuir a una audiencia determinada. Bueno, de manera manual lo podemos generar, luego pasaremos al módulo de informe muy rápidamente para que lo podáis comprobar. Pero si volvemos, no sé, por volver un poco al activo que estábamos antes, si vamos a la máquina, sobre la máquina en la que está instalada este software, podemos hacer un análisis de todo el software y el sistema operativo que tiene instalado, ver si tiene software con más vulnerabilidades dentro de esa misma plataforma, ubicarlo geográficamente dentro de la infraestructura y de la ubicación física de este activo. Bueno, muchísima información que el analista le va a ser muy útil a la hora de gestionar las vulnerabilidades. Unido todo esto a la capacidad de Proactivanet para parchear y distribuir la actualización de software, pues nos podemos imaginar la potencia de todo esto, ¿no? Os decía que habíamos generado un informe, este es el que he generado ahora, esta es hora española, ¿vale? Aquí, pues, podemos, por ejemplo, descargarlo. Voy a descargar este informe que acabamos de generar y lo abro para que veáis que esto se genera de una manera muy rápida y esto se puede distribuir, bueno, con toda la información en formato PDF, como se estaba indicando, ¿vale? Esto se puede distribuir de manera manual, pero una parte muy importante del producto también es la automatización a través de tareas, ¿no? Podemos planificar tareas, aquí las tengo paradas, voy a editar una de ellas, ahora ejecuto un par de ellas para que veáis la facilidad con la que se ejecuta una tarea. Bueno, podemos seleccionar la audiencia, podemos seleccionar qué filtros queremos ocupar sobre la propia tarea, seleccionar qué plantillas de informe podemos generar. ¿Vale? Voy a generar una alerta por correo electrónico. Esto se puede producir, como os decía, si está programado así, en tiempo real, o generar un informe y distribuir la información a la audiencia que nosotros determinemos, ¿no? Me voy aquí, ya he recibido la alerta por correo electrónico, esto ya veis que es inmediato, con un resumen, con todas las vulnerabilidades, los activos afectados, los productos, las debilidades, con enlace a la plataforma. Yo hago clic sobre el correo y se me abre lo mismo que estábamos visualizando hace un momento sobre la vulnerabilidad relacionada con esta que está en el informe, ¿vale? Y además también, como os decía, personalización de informes muy potente. Podemos generar automáticamente mediante plantillas que son muy personalizables, con informes muy potentes, con un resumen ejecutivo, con una introducción,
explicando al usuario realmente lo que le interesa a la hora de gestionar sus vulnerabilidades. Todo lo que tiene en la plataforma lo puede tener en un informe de manera totalmente automatizada. Bien, bueno, este es un poco el resumen de lo que os queríamos contar, de esta potencia de integración de lo que es la plataforma pues Aquiles en unión con Proactivanet, el módulo de activos. Iván, si te parece, pues finalizamos la sesión. Vale, Jesús, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias Vale, a los dos. gracias. Iván y Jesús. Aprovecho y os traslado alguna pregunta. Iván, bueno, estabas comentando que era muy importante, ¿no?, tener un conocimiento detallado de todos los activos de la organización y algo importantísimo, ¿no?, que para saber qué tengo que asegurar, pues primero hay que saber qué es lo que tengo. Tal cual, ¿Eso es así algo, es. las empresas son conscientes de esto o hasta que no llegáis y les explicáis todo esto que nos habéis contado, Jesús y tú, no se dan cuenta de Sí, esta digamos que importancia? hasta que no les haces ver que lo que primero tienes que hacer es conocer lo que tienes. Muchas empresas lo que hacen es planificar, adquirir a veces software, adquirir a veces un sinnúmero de herramientas y funcionalidades que a la vez cuando vas a comparar lo que tienes, o quedan cortos o se excedieron. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de conocer qué tienes para saber de pronto qué es lo que debes adquirir, dónde realmente debes enfocarte para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad dentro de la organización. Jesús, explicabas también que la superficie de exposición cada vez es más grande, más amplia, ¿no? Es algo que otros ponentes también han puntualizado y, bueno, pues todos coincidís, ¿no?, en este aspecto. Y es aprovechado por los ciberdelincuentes esta amplitud. Y mencionabas aquí, Jesús, que la visión en tiempo real es lo más importante para acotarlo lo máximo posible, ¿no? Bueno, quizá, no sé si lo más importante, pero es un factor realmente relevante, ¿no?, a la hora de gestionar tu seguridad, desde el punto de vista de que cuanto menos tiempo tengas expuesto tus sistemas, tus servicios, tus plataformas a exposición de riesgo y puedas, pues eso, parchear o corregir determinadas vulnerabilidades, pues minimizas el riesgo de que una amenaza se materialice en tu organización, obviamente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Iván. Gracias a los Ustedes, muy dos amables. por habernos compartido tanta información. Un Gracias. aplauso para ellos, por Muy favor. buena tarde. Gracias. Buena tarde igualmente.